lo hemos requerido, siempre se ha puesto a disposición con la mayor voluntad. Recordamos particularmente cuando en el año 2020 se hizo el primer Congreso de Derechos Humanos organizado por este instituto, donde él abrió, prácticamente fue el expositor de nuestro Congreso. Y por supuesto partió de él también ponerse a las órdenes, y nos pareció de orden citar un instituto abierto, porque sabemos la importancia que esto tiene, ni que hablar para los estudiantes, pero también para los docentes y también para los egresados, porque sabemos que cada día más los organismos internacionales, y en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una importancia fundamental, no solo. Vamos a darle la palabra entonces, perdón, quiero aclarar que a mi lado está Bruno Rodríguez, quien es asesor de la presidencia de la Corte Interamericana, y que después de la exposición del doctor Manrique va a continuar asesorándonos en lo que va a ser la visita que en los próximos días va a realizar la Corte Interamericana al Uruguay. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a mi amigo, el profesor David Uriarte. Sé que está la Cátedra de Derechos Humanos prácticamente en pleno, donde tengo muy buenas amigas y amigos, a quienes les envío un muy cordial saludo. Y quiero especialmente hacer un cordial saludo a las y los estudiantes, que entiendo que están ante una oportunidad única en su carrera, que es la posibilidad de cursar Derechos Humanos y cursar la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, de la universidad pública en la cual yo me formé y en la cual tengo el honor de ser un egresado y un ferviente admirador de la universidad. Quiero señalar que la Corte Interamericana va a sesionar en Uruguay a partir del 10 de octubre. Estaremos trabajando toda la primera semana de octubre en Montevideo, con audiencias, con un seminario que se va a desarrollar en el Poder Legislativo el martes 11 a partir de las 14:30 de la tarde. Es decir, ya les van a explicar cómo se pueden inscribir, la posibilidad de acceder a certificados de manera electrónica. En fin, todo eso está muy bien estudiado por nuestro equipo, donde está Bruno y Matías, que además que además de ser el encargado de comunicaciones de la Corte, es otro compatriota más allí. Y yo quería emplear estos minutos, porque lo que me parece más importante es que ustedes puedan conocer cuáles son las actividades de la Corte. Voy a autorizar, si me permiten, compartir pantalla, porque tengo una disertación. Yo hace ya estás tiempo... autorizado, ¿eh? Bien, gracias. El año pasado, antes que se dictara la sentencia del caso Majdanek, me solicitaron dar una clase en el Instituto Artigas del Servicio Exterior sobre la relación de Uruguay con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero utilizar ese material, por lo menos para darles un pantallazo de qué es, cuál ha sido el relacionamiento entre la Corte y Uruguay, cuáles son los casos más notorios que se han tenido, y luego quiero culminar haciendo una referencia del punto de vista histórico a cuál ha sido la participación que Uruguay ha tenido hasta el momento en esta Corte Interamericana, quiénes fueron sus jueces, qué perfiles hemos tenido, además de los casos que se han ventilado ante la Corte, decir algunos aspectos que pueden ser interesantes en cuanto al funcionamiento de la Corte y a lo que ustedes todos y todas van a poder ver en estos días que vamos a trabajar, y que luego Bruno y Matías van a desarrollar Uruguay y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tal vez esto es lo más importante. Ustedes saben que en 1985, el 1 de marzo, asumió, después de más de 10 años de dictadura, un gobierno democrático. Una de las primeras leyes aprobadas por ese gobierno democrático, el Parlamento asumió el 15 de febrero, como marca la Constitución, y el Poder Ejecutivo asumió el 1 de marzo, como marca la Constitución. Es la ley 15.737 del 22 de marzo de 1985, que por una parte decretó la amnistía de los presos políticos y por otra parte ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Inmediatamente el Poder Ejecutivo, que es lo que conforme a la Convención, es que a quien le corresponde aceptar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 26 de marzo de 1985, reconoce de manera amplia e ilimitada la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se señala que el Estado uruguayo se ha caracterizado por ser parte de todos los tratados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, inclusive las últimas convenciones contra la discriminación racial y toda forma de intolerancia, y la Convención Interamericana contra todo tipo de discriminación e intolerancia, que son dos documentos muy importantes y de gran actualidad. Es decir, esta es la forma como Uruguay se vincula a la Convención, a la Corte, y es muy interesante porque en el momento en que Uruguay se incorpora a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y acepta la competencia de la Corte, es muy interesante señalar que la Corte a ese momento no había dictado todavía ninguna sentencia en casos contenciosos. Hasta 1988 la Corte se pronuncia en opiniones consultivas. Y Uruguay participó en varias opiniones consultivas, ha solicitado 4 opiniones consultivas a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. La primera es la 6 del 86, en cuanto al contenido de la expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana, es decir, esta opinión consultiva establece los requisitos a partir de la lectura e interpretación de los principios de legalidad, finalidad legítima y la necesidad de proporcionalidad y ser necesario en una sociedad democrática de cualquier restricción a los derechos humanos. La Corte opina que los derechos humanos solamente se pueden restringir mediante normas. La palabra normas significa leyes en sentido material y formal. Esto es una primera opinión consultiva solicitada por el Uruguay. Luego, la opinión consultiva 9 del 87, miremos los años, garantías judiciales en estado de emergencia, se establece que la Corte, como garantías judiciales indispensables, no susceptibles en ninguna circunstancia de suspensión, el habeas corpus, el amparo o cualquier otro recurso ante las autoridades competentes, destinado a garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está habilitada en la Convención. Dice que deben considerarse como garantías judiciales indispensables, que no pueden suspenderse aquellos procedimientos judiciales inherentes a la forma democrática representativa de gobierno, previstos en el derecho interno de los Estados partes, como idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se refiere el 27.2, y que las mencionadas garantías judiciales deben ejercitarse dentro del marco y según los principios del debido proceso legal. La tercera opinión consultiva que solicitó Uruguay es la 13 del 93, tal vez la menos conocida, que sobre ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta opinión consultiva señala
las tensiones entre la protección internacional y el derecho interno, la necesidad del análisis del derecho interno y los límites y al mandato y a la actuación de la Comisión, y la Corte entiende que la Comisión es competente en los términos de las atribuciones que le confieren los artículos 41 y 42 de la Convención para calificar cualquier norma del derecho interno de un Estado parte como violatoria de las obligaciones que éste ha asumido a ratificar aquella, que sin menoscabo de otras atribuciones que otorga a la Comisión el artículo 41, declarada inadmisible una petición o comunicación de carácter individual, no cabe en pronunciamiento sobre el fondo. Es decir, si se introduce una petición que se declara inadmisible, no procede pronunciarse sobre el fondo a la Comisión, cosa que es obvia, que los artículos 50 y 51 de la Convención contemplan dos informes separados, el informe de admisibilidad y el informe de fondo. Y finalmente, la opinión consultiva, que para mí es muy importante y que realmente marcó la culminación de la elaboración sobre derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, es la opinión consultiva 21 del 14, derechos y garantías de los niños y niñas en el contexto de la migración y o en necesidad de protección internacional, que fue solicitada por los 4 países fundadores del Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. No voy a decir, esta opinión consultiva complementa la opinión consultiva del 2002 denominada Condición Jurídica de la Infancia y establece en el marco del contexto de la migración o de la movilidad internacional de niños, niñas y adolescentes solos o acompañados, cuáles son las garantías mínimas que deben ser sostenidas y haciendo es decir, aplicando lo que la Corte ha denominado el corpus juris internacional, es decir, un corpus juris que integra otros tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana, para interpretar la obligación de protección especial del artículo 19 de la Convención Americana. Después, en cuanto a casos contenciosos, y acá no me voy a detener, el primer caso es Hellman versus Uruguay, es decir, que es un caso todos conocidos y del cual adelanto que va a haber una audiencia reservada de supervisión de cumplimiento de sentencia que se va a realizar en la ciudad de Colonia en el marco de este periodo de sesiones. El otro caso, tal vez no tan conocido, es Barbani versus Uruguay. Es un caso que tiene que ver con ahorristas del ex Banco de Montevideo, cuyos ahorros fueron derivados a una sociedad offshore y que funcionaba en un paraíso fiscal. Y ahí la Corte también condena a Uruguay por falta de ejercicio de las garantías judiciales y adopta una serie de medidas para revisar la situación. Finalmente está la sentencia del caso Majdanek versus Uruguay, que es la última sentencia que la Corte ha dictado sobre Uruguay, que es una sentencia que refiere específicamente a la ejecución extrajudicial de las denominadas muchachas de Abril y, por otra parte, desapariciones forzadas ocurridas en Uruguay. Esto es, desde el punto de vista jurídico, cuál ha sido el relacionamiento entre la Corte y Uruguay. Desde el punto de vista institucional, quiero señalar que a lo largo de los años, Uruguay se ha caracterizado por ser un país que actúa en el marco de la OEA, como un país que es muy cercano a la Corte, donde permanentemente, yo siempre digo que cuando estaba en la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, uno de los problemas fundamentales que tuvimos que afrontar, y específicamente en la época de mi presidencia, eran todos los problemas presupuestales y de remuneraciones de los jueces, etc. Es decir, ahora que estoy en la Corte Interamericana tengo problemas presupuestales y de remuneraciones de los jueces
pero ahora no es al Parlamento y al gobierno del Uruguay con quien hay que hacer los reclamos correspondientes, sino que estos se realizan frente a la Asamblea de Estados de la OEA. De hecho, estoy viajando la semana próxima a Lima, Perú, donde se realiza la Asamblea General de la OEA este año, y allí informaré sobre la actuación de la Corte durante el año 2021. Y en ese sentido, Uruguay ha sido un país muy cercano a la Corte en cuanto a todo el tema de relacionamiento con la OEA como órgano, como institución de referencia respecto a la cual la Corte actúa. La Corte ha tenido 3 jueces hasta el momento en la Corte. 2 de los jueces han sido docentes de la UDELAR, uno el profesor Grossepiel, prestigioso internacionalista, que además ejerció durante un periodo la presidencia de la Corte, el otro el doctor Alberto Pérez Pérez, que fue decano de esa facultad en la época previa y posterior a la dictadura, hoy fallecido, igual que el doctor Grossepiel, y en mi caso yo he sido electo para llegar para la Corte Interamericana en el año 2019, y soy la primera persona que llega a la Corte habiendo desempeñado previamente la carrera judicial en el Uruguay, la cual terminé al cumplir la edad establecida en la Constitución, que exige el cese de los jueces y juezas cuando se llega a esa edad, que son los 70. La Corte ha realizado hasta el momento 2 visitas a Uruguay. Esta es la tercera. La primera fue en el 2008, la segunda fue en el 2019, cuando año en que yo asumí el cargo en la Corte después de haber sido designado, y esta tercera oportunidad es la primera vez que la Corte va a sesionar en Uruguay con la presidencia de una persona del país. Creo que pensando retrospectivamente en lo que fueron aquellas sesiones en la primera vez que la Corte estuvo, yo en ese momento estaba en el Poder Judicial y me hice los tiempos necesarios para asistir a las audiencias, y para mí esas audiencias, recuerdo la audiencia de Tristán Donoso concretamente, que fue un abogado que hizo determinadas expresiones públicas respecto de un fiscal y que fue condenado en el derecho interno, en un caso de Panamá, y que luego la Corte entendió que esa condena no había afectado el derecho a la libertad de expresión de ese abogado, porque ese abogado en ningún momento pretendió ofender al fiscal ni afectó de ninguna manera ningún derecho. Yo recuerdo, esa fue una de las audiencias que vi, para mí fue impactante, y me pongo en la situación de los alumnos, y también, ¿por qué no?, de los profesores de derechos humanos, y creo que esta es una oportunidad única. Vamos a tener 3 audiencias en Uruguay, de esas por supuesto, después se van a explayar más, pero son 3 casos muy importantes, porque los 2 casos de Montevideo, el caso Comunidad Loroya versus Perú, refiere a el daño medioambiental que causa una explotación metalúrgica que tiene exceso de emanaciones de plomo, con la consiguiente plombemia en la población circundante, de cadmio y una cantidad de problemas vinculados con eso. Obviamente no puedo prejuzgar, pero es la primera vez que la Corte va a tener que pronunciarse en vía contenciosa respecto a temas vinculados con protección del medio ambiente, temas que son de gran actualidad. En segundo lugar, vamos a tener un caso vinculado con un muy conocido atentado contra la comunidad judía sucedido en Buenos Aires, y finalmente en Colonia
vamos a tener una audiencia, un caso que se llama María versus Argentina, en la cual se trata de una madre que reclama ver a su hija y que su posibilidad de acceso a su hija está siendo impedida por reiteradas decisiones jurisdiccionales en su país, Argentina. Yo los invito y las invito a participar en estas actividades que son totalmente gratuitas. Creo que vamos a tener 3 seminarios, el de Montevideo del día 11, posteriormente un seminario en el CLAE de Punta del Este y un seminario en la UD de Colonia. Después todo eso les será informado por Bruno y Matías. Yo quiero decirles que por razones de salud, porque me estoy recuperando de un pequeño problema que tuve, no los puedo acompañar hoy personalmente, pero que cuenten conmigo para apenas recuperado y superada y que esta etapa de sesiones en Montevideo pase. Con mucho gusto voy a visitar el instituto y voy a visitar si están funcionando las clases de derechos humanos que los profesores y las profesoras me indiquen. No tengan ninguna duda, están en una gran universidad, en una universidad que permitió la formación de prestigiosos juristas y en una universidad prestigiada en toda la región y en el mundo. Y en segundo lugar, ustedes tienen la posibilidad de, como estamos haciendo con los acuerdos de pasantías que estamos realizando cada 6 meses con alumnos de todas las facultades que trabajan en nuestra oficina en Montevideo y apoyando técnicamente a la tarea que hace el juez de la Corte Interamericana en esa oficina, no tengan ninguna duda que van a tener la oportunidad en su momento de poder trabajar con nosotros en la oficina y poder seguir profundizando sus conocimientos. Hoy por hoy el profesor Daoísio Uriarte hablaba del control de convencionalidad. Hoy por hoy no es concebible la aplicación del derecho, no es concebible la posibilidad de hacer efectiva una correcta interpretación y aplicación del derecho si no se tiene una visión omnicomprensiva, holística, de un único sistema jurídico integrado por fuentes de distintos orígenes, pero que todos apuntan a lo que se llama un ius constitucionale comune, es decir, un derecho común integrado por las normas constitucionales internas de cada país, más la normativa que resulta el derecho internacional de los derechos humanos. Hoy una sentencia, una decisión judicial, una decisión administrativa, una ley que no atiende esta visión holística del sistema jurídico, forzosamente va a ser incompleta y forzosamente va a poder ser revisada en caso de afectar derechos, eventualmente, de acuerdo al principio de subsidiariedad, por un tribunal, por el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Muchas gracias, quedo a las órdenes y continuaré con ustedes escuchando las posteriores intervenciones.